Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, en un nuevo día para compartir alrededor de la palabra del Señor desde un lugar diferente y con un café con raíces con aroma a Torah. En el día de hoy vamos a ver la porción de la palabra de esta parashá número 23 y en nuestro segundo día, y la porción la podemos encontrar en Éxodo 39, 2, 21. Y dice así la palabra del Señor. Damos lectura al pasaje bíblico. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre la ara, él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos en los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto mismo del efod, y no se separase del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nosotros, para poder entender mejor lo que acabamos de leer el día de hoy, debemos remitirnos a Éxodo capítulo 28. Y el propósito de estas vestiduras, como dice la palabra, lo podemos encontrar en este capítulo, en los versículos 1 y 2, que dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces, el sacerdocio que estaba proponiendo el Señor, que iba a ser representado a través de Aarón y de sus hijos,
tenían estas vestiduras sagradas, ¿no es cierto? Eran para honra y hermosura. Ahora, ¿representando a quién? Este sumo sacerdote a el Señor Yeshua. Y como en toda su hermosa y poderosa y de excelencia hechura, estaba representado todo lo que el Señor anhela y desea que los hombres hagan, y cómo los planes, cómo los diseños de Dios tienen tanta excelencia. También podemos ver en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, y dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Quiénes deberían hacer esto? Todos aquellos sabios de corazón a quien el espíritu o él ha llenado de sabiduría. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el Señor, así como llama, también capacita, y Él ha determinado, y en este caso, ¿no es cierto?, ha puesto capacitación sobrenatural para hacer la obra que Él ha mandado. Entonces, repito, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El Señor, ¿no es cierto?, está provocando y está dando directrices acerca de quiénes deberían ser los sacerdotes, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, cuáles eran las cosas que tenían que edificar, construir, y de acuerdo al diseño que el propio Señor les había dado. Ahora ellos tenían una capacitación sobrenatural para cumplir y hacer la obra. Estos son dos puntos importantes a los cuales nosotros debemos poner atención en el día de hoy, y lo estamos poniendo como introducción. El tercer punto, que es súper importante que podamos tener en consideración, es el llamamiento de Bezalel y Aholiab. Entonces, de aquí hay algo extremadamente importante a lo cual nosotros debemos poner atención. ¿Por qué? Porque habló Jehová a Moisés diciendo, esto lo podemos encontrar en el capítulo 31, ¿no es cierto?, del 1 al 6. Y cómo el Señor escoge y habla a Moisés y le dice y le da instrucciones claras, y dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en sacrificios de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de trabajo. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo he mandado. Entonces el Señor, cuando escoge, y en este caso escoge a dos hombres, ¿no es cierto?, a Bezalel y a Aholiab, y los capacita, los llena de su espíritu, sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte, para inventar y diseñar, ¿no es cierto?, para trabajar en todo tipo de materiales. Entonces, cuando el Señor llama, también capacita. Y para cumplir el propósito de Dios, para el cual Él los llamó, necesitaban ser llenos del Espíritu de Dios. Y así como si nosotros lo podemos trasladar a nuestro tiempo hoy y ahora, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu para hacer la obra a la cual el Señor nos mandó.
Eh, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el ser lleno del Espíritu no tiene que ser una opción dentro de los hijos de Dios. El ser llenos del Espíritu tiene que ser un anhelo en nuestro corazón. Si somos llenos del Espíritu, cumpliremos a cabalidad como hicieron estos dos hombres con el llamado que el Señor les dio. Ser llenos del Espíritu para cumplir el propósito al cual el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. En Efesios 5, 18 y algunos pasajes bíblicos vamos a ver, ¿no es cierto? Dice así: y no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿A qué estamos aspirando como hijos de Dios? ¿Realmente anhelamos y deseamos ser llenos del Espíritu de Dios? Déjame decirte que el ser llenos del Espíritu de Dios es la capacitación sobrenatural para cumplir y hacer toda obra a la cual el Señor nos ha llamado. Ahora, ¿nos interesa ser llenos? Esto nosotros tampoco lo podemos adquirir por nuestra cuenta. No es algo natural en nosotros. Y solamente el Señor es aquel que nos puede entregar esta capacitación sobrenatural. En Hechos 13:52 dice así: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo y llenura del Espíritu Santo, características de hijos de Dios que hacen la obra. En Hechos 6:3 dice así: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ser llenos del Espíritu Santo, una buena reputación, una buena manera de vivir, hombres sabios, para hacer nuevamente la tarea a la que Dios está encargando. En Hechos 6:5 dice lo siguiente: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Para poder hacer la obra de Dios, el Señor quiere escoger y ha dotado a los suyos para hacer su obra. Entonces, hasta aquí en el día de hoy hemos llegado con la introducción. Y el desarrollo, hay dos, en el desarrollo, disculpen, de la palabra del día de hoy, hay dos conceptos que me gustaría poner atención específico en el día de hoy. O dos frases que me llamaron mucho la atención y el Señor me ministró en relación a esto. Y yo quiero y anhelo en mi corazón que el Señor ministre también sus vidas, sus corazones, para que en esto también haya en nosotros una convicción de lo que el Señor quiere provocar. En primer lugar, en los capítulos dice, o la frase, en los primeros versículos de la porción que hemos leído en el día de hoy, dice labor primorosa. ¿Qué es una labor primorosa? La palabra primor tiene un significado especial en la Biblia y su origen y etimología nos ayudan a comprender su importancia en el contexto bíblico. Exploremos el significado bíblico de la palabra primor, así como su origen y cómo se utiliza en las Escrituras. La palabra primor significa lo mejor o lo más excelente. Entonces, toda obra que nosotros deseemos hacer guiados por el Espíritu de Dios tiene que ser o tiene que tener el significado de lo mejor o lo más excelente. En la Biblia la palabra primor se utiliza para descubrir algo que es hermoso, precioso o de gran calidad. También se refiere a algo que ha sido hecho con habilidad y destreza, mostrando un alto nivel de perfección y detalle. Cuando el Espíritu Santo llama a alguien, provoca excelencia, provoca destreza, va aumentando y proveyendo perfección y haciéndolo detallista. Podemos ver a estos dos hombres que el Señor los preparó con todas estas características
y los versículos que vimos, ¿no es cierto? También que leímos antes acerca de la iglesia en el libro de los Hechos, que nos hablaba acerca de hombres de fe, de gozo, de un testimonio y por sobre todo llenuras del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra primor aparece en diferentes contextos y se utiliza para descubrir tanto objetos materiales, descubrir tanto objetos materiales como cualidades espirituales. Por ejemplo, y este ejemplo lo podemos ver en Éxodo 28:2, Dios instruye a Moisés sobre cómo hacer las vestiduras de los sacerdotes para Aarón y para sus hijos. Entonces, una obra primorosa. Dios le dice a Moisés que haga estas vestiduras para la gloria y para el primor. Entonces, la obra que el Señor aspira que nazca de las intenciones de nuestro corazón, de nuestros deseos, de la obra de nuestras manos, tiene que ser para la gloria y honra del Señor, tiene que ser de excelencia. Aquí la palabra primor se refiere a la belleza y, como les decía, a la excelencia de las vestiduras. Eran consideradas sagradas y dignas de ser usadas por los sacerdotes. Te invito a reflexionar en relación a esto. Cuando hacemos las cosas para el Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Lo hacemos con belleza, con excelencia, con lo mejor que hay en nosotros? En el libro de Proverbios la palabra primor se utiliza para describir la sabiduría y la prudencia. En Proverbios 8:12 la sabiduría personificada dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y el buen juicio, mío es el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes, determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Aquí la palabra primor se utiliza para descubrir la excelencia y la perfección de la sabiduría divina. En el Nuevo Testamento la palabra primor se utiliza en el contexto de la obra de nuestro amado Señor Yeshua, el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y en 1 Pedro 1:19, Pedro habla del precio precioso que nuestro amado Señor Jesucristo pagó por nuestra redención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la palabra primor se utiliza para describir la excelencia y la pureza de la sangre del Señor Jesucristo, que es considerada como el sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. Déjame decirte que la propuesta del Señor en favor del hombre es una propuesta de excelencia, recursos excelentes, y el Señor ha querido compartir contigo y conmigo de lo que hay en su corazón. Y dio lo mejor de Él, lo excelente, lo perfecto, lo precioso, lo maravilloso, lo nacido de su corazón. Se entregó lo mejor de Él. En resumen, la palabra primor en la Biblia se refiere a algo que es hermoso, precioso y de gran calidad. Se utiliza para describir tanto objetos materiales como cualidades espirituales y muestra la excelencia y la perfección en su creación. En la etimología de la palabra primor, esta nos ayuda a entender su origen y su significado en el contexto bíblico. Así que cuando encontramos la palabra primor en las Escrituras, podemos apreciar la belleza y la excelencia que se describe y reconocer su importancia en la palabra de Dios. Entonces, hemos encontrado en Éxodo 26:1, Éxodo 26:31, Éxodo 28:6, Éxodo 28:8, disculpen, Éxodo 28:15, Éxodo 36:8, Éxodo 36:35, Éxodo 39:3, Éxodo 39:8, en Ezequiel 28:13.
podemos encontrar esta palabra y cómo el Señor manda a que la obra que Él ha mandado se haga con este tipo de características, haciendo y dando lo mejor. Y el segundo concepto, aparte de obra primorosa, que quería que pudiésemos reflexionar también en el día de hoy, tiene que ver con cómo Jehová lo había mandado a Moisés. Todo fue hecho como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta expresión ocurre 4 veces en este pasaje o porción que acabamos de leer en el día de hoy, en los versículos 1, 5 y 7 y 21. En este capítulo 39 aparece 10 veces y aparece 7 veces más en el capítulo 40. Aunque nos cansemos de insistir en ello, no podemos escapar del énfasis que hay en esta parte de la Biblia sobre hacer las cosas como Dios manda. Ni quitar, ni agregar. Los colores usados en las vestiduras fueron 3: azul, púrpura y carmesí. Sobre el fondo de lino blanco, los 3 colores hablan del cielo, la realeza y de la sangre. El simbolismo de estos 3 colores nos habla el azul primeramente, del cielo y de la deidad de Cristo, el carmesí, el sacrificio expiatorio hecho con su sangre, el lino blanco de su pureza y perfección como hombre, y la púrpura de su dignidad como rey. Nuestro sacerdote se ofreció a sí mismo por nosotros, muriendo en nuestro lugar y derramando su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Las vestiduras de este Yeshua, del Cristo, del enviado, del Mesías, son y eran hermosas. Y Él, en especial, es precioso, es hermoso y es maravilloso. Y en relación a esto, y en relación a su obra, y cómo en este segundo punto hemos visto y cómo el Señor Yeshua hizo como Jehová le había mandado que él hiciese las cosas, así como Moisés hizo para la construcción o no para la construcción, disculpen, para la edificación de la obra del sacerdocio. Así también el Señor Jesucristo fue obediente. Hizo las cosas que el Padre quería que Él hiciese. Y les voy a leer algunos versículos acerca del comportamiento de nuestro Señor Yeshua, el Cristo, el Señor, que nos invita a reflexionar profundamente en esto. Así como Moisés hizo todo como Jehová lo había mandado, el Señor Yeshua lo hizo todo como su Padre lo había enviado. Y leemos, en Juan 6:38 dice así, Él dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Hebreos 5, 8, 10 dice, y aunque era hijo, Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mateo 6, 26, 39 dice así, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro llorando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Filipenses 2:8 dice así, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por último, le contestó Jesús y dice así, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Juan 14, 23. Entonces, estos 2 conceptos como desarrollo en el día de hoy. En primer lugar, obra primorosa. Y en segundo lugar, como Jehová lo había mandado. Unimos estas 2 cosas y nos da a entender y comprender lo siguiente, que el Señor, a quien llama, capacita, provoca, pero también demanda a que se hagan las cosas como Él quiere y Él las ha dicho.
y vemos en el ejemplo de Moisés, y así como en el ejemplo de nuestro Señor amado Yeshua, nuestro Mesías, hicieron las cosas como Dios quería que se hicieran. Cumplieron el plan, cumplieron el propósito. Es un llamamiento para ti y para mí a tener la misma actitud. Que en el día de hoy la palabra del Señor haya sido de bendición para ti. Te invito a reflexionar en estas dos cosas. La labor de nuestras manos es preciosa, es de calidad para la honra y gloria del Señor. Esto nos invita a reflexionar, a hacer las cosas como Dios, como el Señor ha mandado. Cada una de estas dos cosas en las cuales hemos reflexionado en el día de hoy nos llevan y nos quieren llevar a un entendimiento. El Señor es un Dios de excelencia. Nuestro Padre Celestial no se guardó nada por ti y por mí. Su plan de redención expresada en la obra y en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo son incomparablemente hermosas y maravillosas. Te invito a que podamos reflexionar en esto. Hermanos, y en relación a esto también, nosotros los seres humanos, y en especial nosotros los hijos de Dios, y quiero hacerles este tipo de preguntas inquisitivas que vayan a lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Conocemos lo que Él quiere? ¿Anhelamos y deseamos lo que Él quiere? ¿Hay en nosotros excelencia de vida para hacer su voluntad? Te invito a reflexionar. Yo sé que son preguntas incómodas, pero que nos llevarán a un entendimiento profundo. Todo lo que hemos tratado de expresar en el día de hoy a través de la palabra del Señor es para animarnos y llevarnos a poder entender y conocer el corazón de nuestro amado Padre Celestial. Así que llegamos hasta aquí, en un nuevo tiempo de Café con Raíces con Aroma a Torá. El Señor les bendice, que sea un día espectacular para todos y cada uno de ustedes. Somos benditos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.